¿Sabías que en los últimos 30 años se han cancelado o prohibido más de 40.000 conciertos en todo el mundo? Muchos de ellos solo porque alguien temía que las letras fueran inapropiadas. Desde casos judiciales en Polonia hasta detenciones en aeropuertos de Georgia. Aquí tienes 20 bandas de heavy metal que han sido prohibidas en distintos países. Primera, Behemoth, Polonia. Prohibida en Rusia y Polonia. Un grupo subió al escenario con una rabia ardiente en sus voces. Utilizaron fuego, ruido y palabras para sacudir a la gente de su comodidad. Pero sus espectáculos no solo eran ruidosos, sino que fueron prohibidos. En un país, las autoridades afirmaron que se trataba únicamente de normas de visado. Pero esa historia no encajaba con el miedo que se veía en los ojos de la gente. El grupo solía recurrir a actos impactantes, como romper libros sagrados delante de una multitud que gritaba. Eso bastó para que se helara el ambiente en los pasillos del gobierno. En su propio país, la gente estaba dividida. Algunos los animaban, otros querían que se marcharan. Tras un espectáculo impactante, se inició un proceso judicial. Los líderes lo calificaron de odio, otros lo llamaron arte, pero al final, se cancelaron muchos espectáculos. ¿Se trataba solo de un trámite burocrático? ¿O había algo más profundo, más oscuro, más fuerte? Parecía que alguien en las altas esferas no quería que hablaran en absoluto. Incluso su hogar se volvió frío. Eso lo dice todo. Los poderosos temían su mensaje. Cuanto más se hacían oír, más se resistían los demás. Cada espectáculo prohibido transmitía el mismo mensaje a los fans. No preguntéis, no desafiéis. Pero el grupo nunca se detuvo. Siguieron cantando sobre el dolor, el control y la libertad. Su escenario se convirtió en un campo de batalla entre las normas y la rebelión. Querían despertar a la gente, y eso despertó a los que no debían. Cuando se apagaron las luces y se cerraron las puertas, las preguntas permanecieron. ¿Por qué algunas ideas son demasiado fuertes para ser escuchadas? ¿Es realmente peor romper un libro que silenciar una voz? Tanto en Rusia como en Polonia, el grupo tocó una fibra sensible que nadie quería tocar. Los que intentaron detenerlos solo consiguieron que se hicieran más fuertes. Pero detrás de cada prohibición había miedo. Miedo al cambio. Miedo a perder el control. Miedo a ser denunciado. Esto nunca se trató solo de música. Era una batalla por quién puede hablar. Y cuando te prohíben en tu propio país, esa batalla está lejos de terminar. 2. Lamb of God, prohibido en Malasia. Cuando esta banda intentó dar un concierto en una ciudad donde la religión tiene un gran poder, sucedieron cosas. Pero algo en sus letras asustó a los responsables. No era solo el sonido, era el mensaje que se escondía detrás de la música. Dijeron que la banda insultaba a la religión. Dijeron que las letras cruzaban la línea. El concierto en Kuala Lumpur se canceló rápidamente. No hubo oportunidad de discutir. No hubo escenario. No hubo música. Fue como si alguien hubiera desconectado el enchufe antes de que se tocara una sola nota. Pero, ¿por qué tanto miedo por unas pocas palabras? ¿Se trataba realmente de seguridad o de control? Los líderes no querían que las multitudes escucharan y pensaran. Querían silencio. Y este grupo planteaba demasiadas preguntas, demasiado ruido. Las personas que tenían previsto asistir se quedaron impactadas. Se habían comprado las entradas. Los fans estaban emocionados. Y luego, nada. No hubo concierto. No hubo respuestas. Solo una advertencia silenciosa. No traigáis esas ideas aquí. El mundo de la música lo sintió con fuerza. Una decisión borró meses de planificación. No se trataba solo de fe. Se trataba de poder. De quién decide lo que se puede decir en voz alta. Algunos responsables creían que la banda era peligrosa, no con armas, sino con sus letras. Letras que podían hacer que la gente viera viejas ideas de una forma nueva. Eso era lo que más les asustaba. El grupo nunca llegó a subir al escenario, pero siguió haciendo ruido. Su prohibición fue noticia, no un susurro. Le dijo al mundo, incluso la música alta puede ser demasiado alta para algunos oídos. ¿Qué pasa cuando una canción se trata como un delito? ¿Qué tipo de miedo hace que los líderes silencien la música en lugar de escucharla? El verdadero peligro no estaba en las guitarras ni en la batería. Estaba en las preguntas que se escondían en cada estrofa. Esa noche, no se permitió hablar a la banda, pero el silencio lo dijo todo. Demostró cómo una actuación puede sacudir la comodidad de una nación. Tercero, Cannibal Corpse, Estados Unidos. Prohibido en Alemania, Australia y Rusia. Estos chicos hacían música que hacía que la gente se estremeciera. No solo porque era ruidosa, sino por lo que decían y mostraban. Las portadas estaban llenas de sangre, dolor y horror. Las canciones hablaban de cosas que muchos no querían oír. No tardaron en reaccionar los países. Alemania intervino y prohibió los álbumes que consideraba perjudiciales para los niños.
Las autoridades calificaron las canciones de nocivas. Hubo que cambiar los espectáculos, hubo que cortar las letras, incluso las imágenes tuvieron que desaparecer. Luego llegó Australia. En 1996, todo el país dijo no. Se retiraron los álbumes, se detuvieron las ventas. Los fans no podían encontrar la música en ningún sitio. Después de muchos años, se levantaron algunas de las normas, pero solo con límites de edad y advertencias severas. No fue bien recibido. Se toleró. En Rusia, las protestas siguieron a la banda. Se cancelaron los conciertos. Los manifestantes ondeaban pancartas. La policía se mantuvo cerca. El grupo ni siquiera tuvo la oportunidad de defenderse. ¿Se trataba realmente de proteger a la gente? ¿O se trataba de ocultar lo que incomoda a otros? Estas prohibiciones decían más sobre el miedo que sobre la seguridad. La gente temía las imágenes, temía las ideas, temía lo que la música pudiera traer. Pero prohibir algo solo lo hace más conocido, más peligroso a los ojos de algunos, más atractivo para otros. Este grupo se enfrentó a obstáculos por todas partes, pero siguió adelante. ¿Puede la música ser realmente tan peligrosa? ¿O es más fácil culpar a la banda que afrontar verdades más profundas? Estos países no solo prohibieron canciones, prohibieron la expresión, y al hacerlo, demostraron que algunas ideas asustan incluso a los gobiernos más fuertes. Pero por cada álbum retirado de las estanterías, más fans querían saber por qué. Y quizá ese era el verdadero poder de este grupo. No solo el sonido, sino la reacción que provocó en el mundo. Cuarta, Rotting Christ, Grecia. Prohibido en Georgia. Esta banda llegó a un país con la intención de tocar música. En cambio, fueron tratados como enemigos. La policía no esperó. Detuvieron a los miembros en el aeropuerto, sin preguntas, sin advertencias, solo miedo. ¿Por qué? Por un nombre. Solo un nombre. La palabra Christ en su nombre provocó pánico. Los líderes pensaron que eran peligrosos. Los llamaron terroristas, sin pruebas, sin bombas, solo instrumentos. Pero eso no importaba. Los encerraron durante 12 horas sin abogado. El mensaje era claro. Vuestra música nos da miedo. Vuestra imagen nos da miedo. Incluso antes de tocar la primera nota, fueron considerados una amenaza. No se trataba de seguridad. Se trataba de miedo. Miedo a que su arte significara rebelión. Miedo a que su presencia agitará a las masas. Tras la presión de la gente y los fans, la banda fue liberada. Pudieron tocar. Pero el daño ya estaba hecho. La detención dejó claro al mundo lo mucho que algunas personas temen a la música. Si un nombre puede llevarte a la cárcel, ¿qué más se puede prohibir? ¿Ahora castigamos el pensamiento, no la acción? La banda dijo que nunca tuvo la intención de hacer daño, pero eso no impidió que les pusieran las esposas. Su viaje se convirtió en una advertencia. No seas diferente. No suenes diferente. No desafíes las creencias. O te arriesgas a ser arrestado. Su nombre hizo que la gente se hiciera preguntas difíciles. Y esas preguntas eran más fuertes que cualquier amplificador. ¿Se trataba de paz? ¿O se trataba de poder? La verdad se encontraba en algún lugar entre las rejas y el miedo. Pero una cosa estaba clara. Una sola palabra puede sacudir a un país. Y eso es exactamente lo que pasó. Aparecieron con guitarras, no con armas. Pero los trataron como una amenaza. Eso dice más del mundo que de la banda en sí. 5. Satanic Warmaster, Finlandia. Prohibido en Francia, Países Bajos y Reino Unido. Este grupo fue juzgado antes de hablar. No por pruebas, no por delitos, sino por rumores. La gente decía que estaban vinculados a grupos que promovían el odio. La gente decía que defendían malas ideas. El grupo lo negó todo, pero no importó. En 2011, un festival de música los eliminó de la lista. El país era Francia, y el evento estaba en el punto de mira. La gente no quería al grupo cerca del escenario. Para evitar reacciones violentas, los organizadores cedieron. Luego vino Holanda. Se planeó un concierto, pero entonces llegaron las amenazas. El concierto fue cancelado. Los fans tenían entradas. Las bandas tenían el equipo. Pero el miedo ganó. En el Reino Unido volvió a ocurrir lo mismo. Un concierto que estaba previsto tuvo que ser trasladado. La ubicación se mantuvo en secreto. No había carteles. No había anuncios. Solo sombras. El riesgo de protestas era demasiado alto. La imagen de la banda era ahora un problema, aunque no estuviera probada. ¿Era justo? ¿O era solo el miedo el que hablaba? Un mundo que juzga por rumores no es seguro para nadie. La gente decía que defendían el odio, pero ¿dónde estaban las pruebas? E incluso si existieran, ¿quién decide qué música se escucha? La banda fue empujada a la clandestinidad. Pero la clandestinidad solo hace que el sonido sea más fuerte. Cuanto más se les silenciaba, más se preguntaba la gente por qué. ¿El miedo es ahora más fuerte que los hechos?
¿Son los rumores los que deciden quién tiene voz? Este grupo perdió escenarios, pero ganó titulares. El silencio que los rodeaba se hizo más fuerte. La gente quería saber qué era tan peligroso. Y ahí es donde comenzó el verdadero poder. No en los conciertos, sino en la tormenta que los rodeaba. 6. Metallica. EEUU. Prohibidos en China. En 2013, Metallica quería actuar en China, pero el concierto no era realmente suyo. Antes de que pudieran subir al escenario, las autoridades chinas les obligaron a entregar una lista completa de las canciones que tenían previsto tocar. Ahí fue cuando empezaron los problemas. El gobierno no se limitó a revisar las canciones, sino que borró las que no le gustaban. Uno de los cortes más importantes fue Master of Puppets, un clásico del heavy metal. ¿Por qué? Porque habla del control y el poder. China no quería que los jóvenes escucharan esas palabras. Temían que despertaran pensamientos que no querían difundir. Una canción de metal, prohibida como un discurso peligroso. Así de poderosas pueden ser las palabras. Se permitió a la banda actuar, pero se controló la energía. Ni siquiera pudieron tocar algunos de sus mayores éxitos. Los fans acudieron con la esperanza de disfrutar de una experiencia metálica completa. En cambio, se encontraron con una versión recortada. Aquello no fue un concierto, fue una advertencia. Una advertencia sobre lo que ocurre cuando la música hace pensar demasiado a la gente. En un país donde los medios de comunicación están tan controlados, incluso una canción de rock puede parecer una amenaza. ¿Qué dice de un país que trata un riff de guitarra como si fuera un arma? No se trata solo de una banda. Se trata del miedo a las ideas. Las letras de Metallica desafían el control, hablan de la verdad y plantean preguntas difíciles. Eso es exactamente lo que el gobierno chino quería evitar. No querían que el público escuchara palabras sobre libertad y control, aunque vinieran acompañadas de tambores y guitarras eléctricas. La gente del público podría sentir algo poderoso, y ese tipo de energía asusta a los que están en el poder. 7. Rammstein, Alemania. Prohibido en Alemania. En 2009, Alemania prohibió un álbum de una de sus bandas más famosas, Rammstein. Sí, su propio país se volvió contra ellos. El álbum Liebe ist für alle da fue retirado de la venta. Se ordenó a las tiendas que lo ocultaran o dejaran de venderlo. ¿Por qué? Las canciones se consideraban peligrosas para los jóvenes. Algunas letras eran demasiado duras, demasiado violentas. Incluso la portada del álbum suscitó preocupación. Alemania dijo que iba demasiado lejos. Se trataba de una banda conocida por traspasar los límites. Sus conciertos eran espectáculos con fuego, sangre falsa, trajes extravagantes y escenas impactantes. Nunca eran suaves ni tranquilos. No les importaban las normas. Pero esta vez no eran solo los fans o los críticos quienes hablaban. Era la ley. El gobierno intervino. El mensaje fue claro. Algunas formas de arte son excesivas, incluso si son populares. ¿Qué pasa cuando un país prohíbe su propia música? ¿Es vergüenza? ¿Es miedo? Rammstein no era una banda pequeña. Era mundial, famosa, poderosa. Y aún así, eso no los protegió. La fama no detiene las reglas cuando éstas se sienten amenazadas. La decisión de Alemania demostró que ningún artista es demasiado grande para ser silenciado. La prohibición no detuvo a Rammstein, pero les marcó. Demostró al mundo que su estilo era peligroso para algunos, que su mensaje, por muy fuerte o extraño que fuera, tocaba fibras que otros querían mantener insensibles. También envió un mensaje a otras bandas. Tened cuidado, una letra equivocada, un espectáculo salvaje, y vuestro propio país podría cerraros las puertas. 8. Take, Noruega. Prohibido en Estados Unidos. La banda de black metal noruega se metió en serios problemas en Estados Unidos. El problema no empezó con la música, sino con una imagen impactante. Durante un concierto, el cantante salió al escenario con una esvástica dibujada en el pecho. Ese símbolo tiene un profundo significado, especialmente en lugares como Estados Unidos, donde recuerda a la gente el odio y el horror. Lo que siguió fue rápido y brutal. Los fans se enfadaron. Los promotores se retiraron. Las salas cancelaron los conciertos. Toda la gira por Estados Unidos se vino abajo. Así, sin más. La banda dijo que solo era para impactar, que era arte. Pero la mayoría de la gente no lo vio así. La esvástica no es solo un dibujo. Lleva consigo el peso de la historia real, una historia llena de miedo, guerra y pérdida. Cuando se utiliza algo así, aunque sea en un espectáculo, la gente reacciona. Y la reacción fue fuerte. Take intentó explicarse, pero el daño ya estaba hecho. En un país donde la libertad es importante, algunas cosas siguen cruzando la línea. La gente se preguntaba,
¿Por qué una banda intentaría algo así? ¿Era para llamar la atención? ¿Por ira? En cualquier caso fueron prohibidos. Y una vez que se cancela una gira, es difícil recuperarse. 9. Cradle of Filth, Reino Unido. Prohibidos en varios países. Sus problemas llegaron rápido y con fuerza. Conocidos por sus temas oscuros, sus atuendos extravagantes y sus ilustraciones aterradoras, a esta banda le gustaba escandalizar. Pero el escándalo se convirtió en prohibición cuando sus camisetas cruzaron una línea muy seria. Una camiseta mostraba a una monja haciendo algo extremadamente ofensivo, con palabras demasiado duras para que las tiendas se atrevieran a imprimirlas. Esa única camiseta provocó una oleada de problemas. Las tiendas se negaron a venderla. Países como Australia y algunas partes de Estados Unidos reaccionaron rápidamente. Los aeropuertos impidieron la entrada a la banda. Los miembros fueron arrestados. Los fans que llevaban la camiseta fueron expulsados de varios lugares. Se convirtió en un símbolo de odio para algunos, aunque otros decían que solo era arte provocador. Pero cuando tu camiseta hace que encarcelen a gente, es que algo ha ido demasiado lejos. Ya no era una broma, era algo serio. A la banda no parecía importarle. Decían que solo estaban siendo ellos mismos. Pero ser uno mismo no siempre te mantiene libre. Algunos gobiernos dijeron, basta. Prohibieron el merchandising, los conciertos, la imagen. Cradle of Filth fue tachada de peligrosa, no solo por su música, sino por cómo la vendían. La libertad de expresión tiene límites, incluso en países que la valoran. Esta banda encontró esos límites rápidamente. Les advirtieron, les multaron, y aún así, siguieron adelante. Algunos los veían valientes, otros, imprudentes. 10. Marilyn Manson, prohibido en varios países. Con su maquillaje blanco, sus letras oscuras y sus espectáculos salvajes, se convirtió en un símbolo del miedo para muchos. Algunos decían que era arte, otros que era problemático, y en muchos lugares, los líderes decidieron que no querían correr el riesgo. Rusia lo bloqueó. Algunas ciudades de Estados Unidos cancelaron sus conciertos. Otros países siguieron su ejemplo. No solo odiaban su aspecto, temían su mensaje. Las canciones de Manson hablaban de dolor, poder, religión y control. Rompía Biblias en el escenario, gritaba contra los sistemas corruptos y lo hacía delante de miles de niños. Eso era lo que asustaba a la gente. ¿Qué pasaría si esos niños le escucharan con atención? Los padres se preocuparon, las iglesias se alborotaron, las autoridades dijeron basta, lo prohibieron para acabar con el ruido. Pero las prohibiciones solo lo hicieron más ruidoso. Sus fans no desaparecieron, crecieron, y cuanto más lo bloqueaban, más gente quería escuchar lo que se estaba silenciando. Manson dijo que solo estaba mostrando la verdad, que el mundo ya era oscuro. Él solo sostenía un espejo, pero no todo el mundo quiere mirar. Algunos quieren cerrar el espejo. Y cuando ese espejo es un hombre vestido de negro gritando en un escenario, es fácil bloquearlo. 11. Mayhem, Noruega. Prohibido en varios países. Eran una advertencia ruidosa. A este grupo noruego no le importaban las normas, el respeto ni la paz. Construyeron su imagen sobre el caos y la violencia. Y ese caos no se quedó en el escenario, sino que se extendió a la vida real. Uno de los miembros de la banda se quitó la vida y otro fue asesinado por alguien de la misma banda. No era ficción, sucedió de verdad. La policía tuvo que intervenir. La gente no sabía si Mayhem era una banda o un peligro para la sociedad. Ese tipo de historia no se ignora. Cuando Mayhem tocaba, no solo actuaba, sino que impactaba. Sus espectáculos incluían sangre, cabezas de animales y conversaciones sobre la muerte. Usaban símbolos satánicos, quemaban cruces y se autodenominaban enemigos de la religión. No ocultaban nada, y por eso, un país tras otro les dijo que no. No a su música, no a su influencia, no a la idea de que el caos puede ser entretenimiento. Desde Alemania hasta Asia, Mayhem se encontró con puertas cerradas y giras canceladas. Los fans les rogaban que tocaran. Los líderes decían que era demasiado peligroso. El miedo era real. Mayhem decía que solo estaban siendo fieles al black metal. Pero el black metal, cuando se mezcla con la muerte real y el incendio provocado, se convierte en algo más que sonido. Se convierte en un riesgo. Algunos fans siguieron sus acciones demasiado de cerca. Se provocaron incendios, se quemaron iglesias. Ya no era solo música, era un movimiento que asustaba a la gente. Y cuando una banda aparece en los titulares por delitos en lugar de por su música, no es de extrañar que los líderes digan, aquí no. 12. Dimmu Borgir, Noruega. Prohibidos en Indonesia. Estos chicos hacían black metal con cuerdas, coros y mucho drama. Sonaban como una tormenta. Pero no todo el mundo escuchaba la música. En Indonesia, lo único que oían era falta de respeto.
Los líderes religiosos dijeron que la banda era peligrosa, que se burlaba de la fe y alababa a las fuerzas oscuras. La gente lo creyó. Comenzaron fuertes protestas. Se reunieron multitudes con pancartas. La televisión y los periódicos se involucraron. No era solo unas pocas personas enfadadas. Se convirtió en un problema nacional. El gobierno no tuvo otra opción. Prohibieron a Dimmu Borgir. La banda tenía conciertos programados. Las entradas estaban vendidas. Pero los conciertos nunca se celebraron. Las autoridades dijeron que la música era demasiado ofensiva. Dijeron que la imagen de la banda, ropa negra, maquillaje aterrador y símbolos, era excesiva. Lo calificaron de blasfemia. Es una palabra fuerte, especialmente en un país donde la religión forma parte de la vida cotidiana. Cuando la gente dice que algo insulta sus creencias, las cosas se mueven rápido. A Dimmu Borgir se le dijo que se mantuviera alejado. Así, sin más, fueron borrados del escenario. La banda nunca dijo que promoviera el mal, pero su imagen decía lo contrario para muchos. En el escenario usaban llamas, pentagramas y cánticos extraños. Para los fans, era parte del espectáculo. Para otros era una amenaza. Indonesia no quería que sus hijos estuvieran expuestos a eso. Los líderes dijeron que era por seguridad. Dijeron que era para proteger la cultura. 13. Slipknot. Prohibidos en Malasia. Esta banda es ruidosa, rápida y salvaje. Llevan máscaras aterradoras. Gritan en lugar de cantar. Su música suena como la ira convertida en sonido. A algunos fans les encanta, pero en Malasia, los líderes no veían música. Veían peligro. El país prohibió a Slipknot actuar. Dijeron que la banda no era solo música, sino que era una mala influencia. Los responsables estaban preocupados por los jóvenes. Decían que la música volvería rebeldes a los niños. Temían que las letras y las máscaras hicieran que los niños no respetaran las normas. En un país con fuertes tradiciones, Slipknot parecía una amenaza. Sus conciertos se consideraban demasiado locos. Las autoridades dijeron, se acabó. La prohibición fue clara y rotunda. La banda no tuvo oportunidad de responder. Sus conciertos fueron cancelados antes de que sonara la primera nota de guitarra. Los fans estaban enfadados, pero al gobierno no le importaba. Decían que Slipknot era demasiado oscuro. Decían que la banda fomentaba la violencia. No importaba si era cierto o no. El miedo ganó. Los líderes del país no querían arriesgarse. Para ellos, no se trataba de música, se trataba de control. Slipknot también ha sido prohibido en otros lugares. Su música siempre es cuestionada, pero en Malasia, la prohibición fue clara y pública. Demostró lo poderosa que puede ser la música, pero también lo rápido que puede ser silenciada. Slipknot sigue de gira, pero Malasia no lo olvidará. Las máscaras, el ruido, la rabia, era demasiado. 14. Kiss, prohibido en Rusia. Kiss llevó las luces, el maquillaje y el rock al escenario. Llevaban botas como superhéroes y escupían fuego. Pero en la Rusia soviética, eso no era entretenimiento, era un problema. Kiss fue prohibido. Los líderes no querían colores vivos, guitarras ruidosas ni libertad de expresión. Dijeron que Kiss era una mala influencia para los niños. Dijeron que la banda difundiría malas ideas. La Unión Soviética lo controlaba todo. Temían la música occidental. Pensaban que debilitaría su poder. Kiss parecía sinónimo de libertad, y la libertad no estaba permitida. Sus conciertos fueron prohibidos. Su música era difícil de encontrar. Los fans tenían que esconder sus discos. El simple hecho de gustarte Kiss podía meterte en problemas. Kiss no quería iniciar una guerra, solo querían tocar. Pero su imagen asustaba a los líderes. No eran solo una banda, se convirtieron en un símbolo de rebelión. En un país con normas estrictas, eso era suficiente para ser prohibido. 15. Iron Maiden, Reino Unido, prohibido en Chile. Tenían esqueletos, demonios e historias sobre la guerra y la muerte. Era música con fuego y ruido. Pero en el Chile de los años 90, ese tipo de espectáculos no eran bienvenidos. El país aún se estaba recuperando de tiempos difíciles. Los líderes estaban nerviosos. Prohibieron a Iron Maiden tocar. Los grupos religiosos decían que la banda era malvada. Decían que las canciones tenían significados ocultos. Afirmaban que la música perjudicaría a los niños. Las protestas se hicieron grandes. La gente marchaba con pancartas. Rezaban por la prohibición. Los líderes cedieron. Se cancelaron los conciertos. No se trataba de una canción. Se trataba del miedo. La banda intentó explicarlo. Dijeron que las canciones eran historias, no lecciones. Pero nadie les escuchó. Los símbolos del escenario parecían demasiado reales. La gente creyó lo peor. La prohibición se hizo permanente. Iron Maiden quedó fuera. Chile no quiso correr el riesgo. 16.
Slayer, prohibido en la India. Sus canciones son ruidosas, rápidas y están llenas de pensamientos oscuros sobre la muerte, la guerra y la religión. En muchos lugares, ese tipo de música atrae a multitudes, pero en la India atrajo algo muy diferente: una prohibición. El gobierno analizó las letras de Slayer y no vio solo música, sino una amenaza. Creían que esas palabras podían despertar la ira, alterar las creencias e incluso provocar peleas en las calles. Ese no es el tipo de riesgo que la mayoría de los países quieren correr. Cuando Slayer planeó una gira por la India, las autoridades no tardaron en actuar. La cancelaron antes de que comenzara. El miedo no era solo por el ruido, era por el significado. La India es el hogar de muchas religiones, y la fe forma parte de la vida cotidiana. Cuando Slayer cantaba sobre temas oscuros o se burlaba de la religión, los líderes veían un peligro. No iban a permitir que una banda del otro lado del mundo viniera a agitar las cosas. El mensaje era claro: llévense su espectáculo a otra parte. Aunque los fans de la India estaban emocionados por ver a Slayer, el concierto nunca se celebró. Algunos intentaron oponerse, diciendo que solo era música. Pero para los que estaban en el poder, no valía la pena correr el riesgo. No querían protestas ni nada peor. No querían dar espacio a una banda a la que no parecía importarle a quién ofendía. Slayer ha tenido problemas en otros lugares, pero esta prohibición fue un duro golpe. Demostró cómo las palabras pueden levantar muros. Cuando la imagen de una banda está empapada de sangre y fuego, no todos los países quieren formar parte de ella. Quizás Slayer pensaba que solo estaba siendo atrevida, pero la India pensó que estaba siendo imprudente. Y al final, esa opinión ganó. ¿Vale la pena el coste de un concierto cuando puede provocar disturbios? ¿Sigue siendo música cuando provoca más miedo que alegría? Cuando las letras queman en lugar de curar, ¿quién decide si deben escucharse? Slayer no se echó atrás, pero tampoco lo hizo la India. Y ahí es donde se detuvo la música. 17. Ozzy Osbourne, Reino Unido. Prohibido en San Antonio, Texas. Fue prohibido por un momento que la gente no pudo olvidar. En San Antonio, Texas, esta estrella del rock hizo algo que conmocionó a toda la ciudad. Orinó en el Álamo, un lugar que lo es todo para los tejanos. No era solo una estatua, era un pedazo de historia, un lugar que honraba a los que murieron luchando por Texas. Ozzy podría haber estado borracho o perdido en su propio mundo, pero ese acto fue como una bofetada en la cara. La ciudad no lo perdonó fácilmente. Durante 10 años, Ozzy no pudo actuar allí. No importaba cuántos discos vendiera o lo famoso que fuera. Los responsables lo dejaron claro: si no respetas nuestro pasado, no eres bienvenido. Algunos lo calificaron de reacción exagerada. Otros dijeron que no era suficiente. Pero la prohibición se mantuvo. La imagen salvaje de Ozzy siempre había sido noticia. Morder un murciélago, comportarse de forma extravagante en el escenario, todo formaba parte del espectáculo. Pero esta vez, el espectáculo había cruzado una línea. La gente dejó de reírse. Empezaron a preguntarse si quizá esta leyenda del rock había ido demasiado lejos. Se convirtió en una advertencia, no solo en un artista, un recordatorio de que incluso las estrellas tienen límites. Años más tarde, Ozzy se disculpó. Incluso donó dinero para arreglar las cosas. La ciudad aceptó sus palabras y levantó la prohibición. Pero el recuerdo permaneció. Algunos fans lo perdonaron, otros número. Y aunque volvió a actuar, la sombra de aquel acto lo siguió. Nunca desapareció por completo. 18. Morbid Angel, prohibido en Egipto. Su música estaba llena de palabras oscuras, imágenes aterradoras y sonidos fuertes. Hablaban de demonios, del mal y de otras cosas que mucha gente no quiere oír. En Egipto, esto no pasó desapercibido. Llegó directamente a lo más alto y el mensaje del gobierno fue alto y claro: esta banda no está permitida aquí. Egipto es un lugar donde la cultura y la religión son muy importantes. A la gente le importa cómo hablan los demás de sus creencias. Cuando Morbid Angel intentó llevar su espectáculo a El Cairo, no salió bien. Las autoridades revisaron los títulos de sus canciones, las portadas de sus álbumes y sus vídeos, y dijeron que se habían pasado de la raya. No era solo raro. A sus ojos, estaba mal. Incluso era peligroso. Las ilustraciones de la banda mostraban monstruos y símbolos oscuros. Algunas parecían ataques a la religión. Otras mostraban cosas que muchos consideraban malvadas. Egipto no quería esas imágenes en sus calles, en sus carteles o cerca de sus hijos. El concierto fue cancelado antes de que la banda subiera al avión. Los fans se quedaron esperando y luego decepcionados. Morbid Angel dijo que habían sido malinterpretados. Dijeron que era arte, no odio. Pero Egipto no quería oír eso. El riesgo era demasiado grande. ¿Y si la gente protestaba?
¿Y si se producían disturbios? Los líderes no iban a correr el riesgo. Eligieron la paz en lugar del ruido. 19. Deicide, E-E-U-U, prohibido en Alemania. Ahora es el turno de una banda de death metal de Estados Unidos. Son conocidos por atacar la religión en sus canciones, especialmente el cristianismo. Sus letras no solo cuestionan la fe, sino que van mucho más allá. Dicen cosas que mucha gente considera impactantes y crueles. La banda suele cantar sobre odiar a Dios y querer destruir la religión. Para algunos fans, es solo un estilo musical, pero para otros es como un ataque personal. En Alemania, las autoridades dijeron que ya era suficiente. Afirmaron que el mensaje de Deicide era demasiado peligroso. El gobierno alemán prohibió a la banda actuar en su país. Dijeron que la música de Deicide era odiosa y podía causar grandes problemas. Las autoridades creían que las canciones podían provocar violencia u odio en los espacios públicos. Les preocupaban los disturbios, las protestas o que alguien resultara herido. La prohibición no tenía que ver con los gustos musicales. Se trataba de detener algo que se consideraba dañino y cruel. Algunas personas lo llamaron censura, otros lo llamaron sentido común. Alemania tomó la decisión de proteger la paz y el respeto por la religión. No fue una decisión fácil. Prohibir una banda envía un mensaje muy claro. Alemania estaba diciendo que hay límites. Puedes expresarte, pero no si eso hiere profundamente a otras personas. No querían que los conciertos se convirtieran en lugares de odio. No querían que los fans gritaran palabras llenas de ira que insultaran las creencias de otras personas. También fue una advertencia clara para otras bandas. Pensad antes de hablar. Deicide no cambió. Siguieron haciendo el mismo tipo de música. No se disculparon. Dijeron que tenían derecho a decir lo que quisieran. Pero ese derecho no siempre queda sin respuesta. Cuando las palabras provocan ira y dividen a la gente, los países pueden actuar. En este caso, Alemania hizo precisamente eso. La banda fue expulsada. 20. Gorgoroth, Noruega. Prohibidos en Polonia. No solo tocan música alta. Convierten sus conciertos en espectáculos oscuros y aterradores. En un concierto en Polonia, las cosas fueron demasiado lejos. El escenario estaba cubierto de sangre falsa, cabezas de cabra y cruces invertidas. Había personas atadas en el escenario que parecían estar siendo maltratadas. Parecía más una película de terror que un concierto. Algunos fans estaban emocionados, pero mucha gente estaba enfadada y asustada. El espectáculo tenía la intención de ofender, y lo consiguió. Las autoridades polacas no lo encontraron divertido. Dijeron que Gorgoroth había infringido varias leyes. En primer lugar, se les acusó de ofender los sentimientos religiosos. En Polonia, la religión es importante para mucha gente. Ver sus creencias ridiculizadas en el escenario fue demasiado. En segundo lugar, la banda utilizó cabezas de animales reales. Esto dio lugar a acusaciones de violación de los derechos de los animales. El país tiene normas estrictas sobre el trato respetuoso a los animales, incluso en el arte. La policía intervino. La banda no solo fue criticada, fue prohibida. La prohibición fue grave. Se le dijo a Gorgoroth que no podía volver a actuar en Polonia. Se convirtieron en una advertencia para otros. Algunos fans consideraron que era injusto. Decían que solo era arte, pero otros no estaban de acuerdo. El arte no significa que se pueda dañar a los animales o burlarse de la fe de las personas. Incluso la libertad tiene reglas. El mensaje era claro. Si insultas los valores fundamentales de una nación, no esperes una cálida bienvenida. La banda no se disculpó. Dijeron que seguirían haciendo lo que hacían, pero tuvieron que afrontar las consecuencias. Otros países comenzaron a cuestionar si debían permitirles actuar. El mundo estaba pendiente. ¿Era música o solo odio disfrazado?